Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a todos. Hoy es lunes 24 de marzo del 2025 y aquí en España son ahora las 5:47 de la tarde. Bueno, como siempre, anunciándoles el vídeo que Dios mediante veremos para el próximo miércoles. Vamos a retomar el libro de Deuteronomio, segunda ley, el discurso 3 o tomo 3, como prefieran, del doctor Stephen Jones, y abordaremos los capítulos 8 y 9. El capítulo 8 se habla de los dos ángeles. Hubo dos ángeles que acompañaron en su travesía después de lo del becerro de oro. Dios mismo no quiso, sino que fue a través de un ángel que los guiaba. Y primero pues fue Peniel, pero debido al pecado, pues al final Peniel tuvo que ser sustituido por otro ángel. Una historia que pocos conocen, ¿eh? Todos piensan que es el propio Dios el que iba ahí, pero era una representación suya a través del ángel Peniel y después el arcángel Peniel y el arcángel, lo diré, Miguel. Bueno, será el capítulo después el 9, capítulo 9, que se titula El amor, la sabiduría y la justicia de Dios. Muy interesantes ambos capítulos, y espero pues que les guste también como a mí. Bien, nos vamos a ir al artículo que yo estaba muy ilusionado por compartirles hoy. Es un artículo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 3. Saben que es un libro que pueden descargar gratuitamente, como todos mis libros y lo del doctor Stephen Jones también, de descargarlo en PDF de cualquiera de mis blogs, y también si lo quieren comprar o tener en versión Kindle para formato electrónico, pues pueden ir a Amazon y siempre lo van a encontrar a precios módicos y lo pueden tener en su casa. Bien, el concreto, el artículo que vamos a ver no es mío, aunque siempre ya saben que yo hago comentarios y notas. Es de David Wilkerson, un siervo ya que partió con el Señor, muy amado por toda la iglesia en general, y el artículo se titula Derribando tus últimos ídolos, las tres cruces. Perdón, las tres no, los tres cruces. Pues no se trata de cruces de donde uno es crucificado, sino tres cruces de aguas. Tres crisis importantes, tres velos, podríamos decir, que atravesamos en nuestro caminar hacia la madurez, ¿no? Y bueno, yo hoy se lo quiero dedicar especialmente a los amigos que ellos ya sabes quiénes son, de allí en Uruguay, porque yo creo que están en trance precisamente de, de atravesar uno de esos cruces ahora, que es el que les queda previo al Jordán, que sería el arroyo de Jabot, o que han atravesado incluso el arroyo de Jabot, que los va a llevar pues a ser derrengados, a ser derrotados por Dios, que a la postre pues significa vencer, porque ser derrotados por Dios allí en Peniel, que viene después de Jabot, pues significa vencer, ¿no? Bien, para que ustedes lo vean, bueno, aquí tienen un mapa donde ven aquí, donde yo les señalo el río Jabot, que sería un arroyo ovado, el arroyo de Jabot, que es un subsidiario del Jordán, que es este que viene por aquí por el centro. Y aquí ven pues que está Jabot, aquí está Peniel, que está justo después de cruzar,
el arroyo de Jabot, y después aquí tendríamos Sucot, y luego pues yo creo que por aquí está Siquem, sí, que es la siguiente etapa. Ustedes saben que Jacob viene huyendo de Labán, de la parte de aquí de la derecha del mapa, donde estaba Siria, y por lo tanto él viene aquí, llega aquí, cruza aquí, y después tiene que cruzar el Jordán. Se lo quieren ver incluso aquí en grande, lo vemos aquí, este es el río Jordán, este es el arroyo de Jabot. Aquí tenemos Penuel, que en realidad el lugar geográfico es Penuel, donde Jacob es derrotado por el ángel Peniel, y por eso se le da el nombre de Penuel al lugar. Y después aquí teníamos Sucot, como les digo, que es, pues Sucot en realidad simboliza cabañas, tabernáculos, ¿verdad? Aunque yo creo que en la experiencia espiritual, realmente cuando entramos en esa experiencia, bueno, quizás podría ser esta la puerta, ¿no? Pero en realidad cuando entramos de pleno es cuando ya recibimos aquí del otro lado del Jordán la vida en resurrección o la vida de resurrección después de haber pasado por la muerte, sepultura y resurrección. Estamos hablando siempre por experiencia, porque todas estas cosas las recibimos de forma objetiva en la cruz cuando creemos, ¿no? En la justificación, pero eso son semillas que tienen que crecer y desarrollarse para que nos apropiemos de esas experiencias de forma subjetiva, a nivel individual y también a nivel corporativo como iglesia, ¿no? Porque somos un cuerpo y el Señor nos trata como a tal. Bien, pues dicho esto, perdón, dicho esto, nos vamos a ir entonces a lo que tenemos para hoy. No, perdón, me estoy confundiendo, lo estaba cerrando y no tengo que cerrar, porque es lo que vamos a ver. Y pensaba que era el otro que les había anunciado previamente. En concreto, este. Eso es. Bueno, pues esto fue escrito en agosto del 2022, o puesto el artículo fue realizado en agosto del 2000, en agosto 22, como estoy, madre mía, del 2019. Bien, Jaboc, el lugar donde Jacob luchó con Dios e hizo su rendición total, que en realidad no es en Jaboc, sino después, justo después de cruzar Jaboc, como lo hemos visto. Jaboc está aquí un poquito más, donde el Señor lucha, donde Jacob lucha es después de cruzar Jabot aquí en Peniel, un poquito más arriba. O sea, no había cruzado todavía, pero bueno, se puede decir que es así, ¿no? E hizo su rendición total. La rendición total equivale a la muerte. Yo me rindo, es como si me reconozco que estoy un muerto, miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte. Es decir, me rindo y dejo de obrar en mi carne, la energía de mi carne. Dejo de obrar almáticamente y me entrego. Cuando uno se rinde, pues como es que está muerto, no está entregado, ¿no? De hecho, pues a uno incluso lo podían ejecutar al rendirse, ¿no? Pero bueno, normalmente al que se rendían, pues lo hacían esclavo, otras cosas, pero quizás le perdonaban la vida. Pero vamos a suponer eso que es la rendición total. Es decir, aquí yo dejo de luchar, dejo de contender con todo el mundo, porque ese todo el mundo con los que yo estoy contendiendo, sea mi esposa, sean características personalmente, sea este pecado, sea un creyente, un hermano, un amigo, un familiar, en realidad es Dios el que está luchando conmigo a través de esa gente para llevarme precisamente a esta rendición, a reconocer que yo no puedo vencer, que me tengo que rendir y tengo que dejar que Dios dirija mi vida, que Dios dirija el mundo y no decirle a Él cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, a partir de aquí, yo dejo de luchar y dejo que las iniciativas a partir de ahora en mi vida las tome el Señor. Y yo lo que hago es seguirle por donde quiera que Él va, ¿no? Bien, decimos que Dios hizo donde Jacob hizo su rendición total y ejemplifica el lugar donde los cristianos luchan sus guerras privadas. Esa es la lucha, la contienda, en este caso
La de Jacob fue con Esaú, pero en realidad no era Esaú el contendiente y al que temía el Señor. Él estaba luchando con Dios a través de Esaú. Ahí es por eso dice, he visto en el rostro de mi hermano, he visto a Dios en el rostro de mi hermano, ¿verdad? No hay más consejeros, ni amigos, ni ayudantes, solo ellos y Dios. En Jabot, Jacob derribó su último ídolo. ¿Cuál es tu último ídolo? No sé. Yo sí sé cuál fue el mío, que tenía, pues a mi ex esposa la tenía, a veces, pues yo le hacía al Señor esperar por mi esposa, o lo ponía a mi esposa quizás un poco por encima del Señor, cuando yo lo que tenía que hacer es tener siempre por encima al Señor. No sé cuál será el suyo, pueden ser personas, pueden ser cosas, ídolos, puede ser el sexo, puede ser el dinero, su último ídolo, puede ser una novia, en fin. Jacob aquí derriba su último ídolo y obtuvo su mayor victoria. Allí recibió su nuevo carácter, estamos hablando de carácter transformado, carácter maduro, y su nuevo nombre Israel. Israel, que quiere decir precisamente Israel, que quiere decir la soberanía de Dios, reconoce la soberanía de Dios. Israel, Dios gobierna, quiere decir. Y Jacob se levantó aquella noche y pasó el vado de Jaboc, o de Jaboc, Génesis 32, 22. Se levantó aquella noche y pasó el vado de Jaboc. Jaboc significa lugar de paso, ahí lo tienen, paso de una vida a la otra, paso de Pentecostés a tabernáculos, paso del lugar santo al lugar santísimo, aunque todavía no es aquí, ¿no? Pero también significa lucha, ahí lo tienen, vaciar, ahí es donde Jacob se vacía realmente de su carne, podríamos decir, donde se derrama completamente como una libación delante de Dios y fluir, ¿no? A partir de ahí también empieza a fluir un nuevo tiempo, una nueva sazón en su vida. La gloriosa verdad revelada en este lugar tiene todo que ver con nosotros hoy. Es donde el pueblo de Dios descubre el secreto del poder sobre cada pecado acosador. Yo dejo de luchar contra el pecado y el Señor es el que me quita el pecado. El poder sobre cada pecado acosador, si quiere el pecado que nos asedia, representa una crisis de vida o muerte. Eso es una crisis. Tenemos la crisis de la salvación, de cruzamos el primer velo, tenemos la crisis del bautismo del Espíritu Santo, donde entramos a Pentecostés, y al final de Pentecostés tenemos la crisis, o varias crisis, podríamos decir, de Jabot y del Jordán, donde ahí van englobadas pues la rendición, la muerte, la sepultura y la resurrección. Representa una crisis de vida o muerte, en este caso de muerte, pero para vida, para morir a la carne, para entrar a la vida abundante, a la vida victoriosa. Una que conduce a la rendición absoluta. Rendición absoluta. Es decir, aquí ya dejamos de contender con Dios, con las circunstancias, con la gente, y nos entregamos. Besamos las cadenas, como aquel héroe de la resistencia francesa que era creyente, pero estaba en la cárcel y estaba ahí sufriendo, tal, hasta que besó las cadenas, aceptó las circunstancias que Dios había traído a su vida, y ahí, paradójicamente, encuentra la libertad, que es la paz y el gozo, estando dentro de la cárcel, ¿no? Porque todo está en el Espíritu. Nosotros, si en el Espíritu estamos completamente entregados al Señor, podemos tener gozo y paz en cualquier lugar donde estemos, aunque sea en condiciones miserables, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nuestro contentamiento. Bien, conduce a la rendición absoluta. Ya estamos familiarizados con dos cruces, o ya estábamos, que era el Mar Rojo y el río Jordán. Bien, y esto es lo que entendé David Wilkerson por estos dos cruces, pero que yo creo que en la experiencia, o por mi experiencia, hay que hacerle algunas matizaciones
quizás David Wilkerson tuvo experiencias similares, pero quizás él no las detalló en su tiempo. Pues también quizás le faltaba el lenguaje de tabernáculos, no lo sé. Pero lo que está claro es que él llegó a conocer estas experiencias y a entrar al lugar santísimo, al lugar de tabernáculos. Bien, cruzar el Mar Rojo representa un nuevo comienzo, ser salvo, salir del mundo. Bueno, en realidad, pues lógicamente el nuevo comienzo fue en la Pascua en Egipto. Salir del mundo, eso viene un poquito después. Somos justificados en Egipto por la sangre del Cordero y nos vamos hasta el Mar Rojo, donde cruzamos y representa ese bautismo. Por eso yo he puesto aquí esta nota. Ahí es cuando realmente al cruzar el Mar Rojo salimos del mundo. Administrador, creemos que representa el bautismo en agua, que es el segundo paso tras la aplicación de la sangre en Egipto, que es la Pascua o la justificación, que nos permite salir del mundo, ya que aunque muchos son justificados por la sangre, algunos que creen pero no se bautizan no pueden salir de Egipto. Yo pongo un ejemplo a veces, solo usar a la isla La Española, ¿verdad?, que está partida por dos, a la izquierda Haití, a la derecha la República Dominicana. Haití, debido al vudú y otras cosas, una mala administración y corrupción política y todo eso, pero eso yo creo que sobre todo por eso son causas espirituales debido al vudú, que era la reunión predominante allí, santería, todas esas cosas. Pues país paupérrimo a nivel de los más pobres del mundo, de África, etcétera. Entonces, pues los haitianos están locos por cruzar la frontera y pasarse a República Dominicana. Bueno, muchos lo hacen ilegalmente, pero otros pues tratan de conseguir esa nacionalidad o lo que sea, ¿eh? A ver cómo la pueden conseguir. Bueno, pues imagínense que este es un haitiano y quiere cruzar, ¿eh?, a la República Dominicana y resulta que le dan el pasaporte. Eso es como cuando usted cree en Cristo. Bien, ya está, ya tengo el pasaporte. Pero ahora, teniendo el pasaporte, resulta que usted nunca lo utiliza para irse a vivir a la República Dominicana. Pues es como si usted tampoco, después de haber creído, no se bautizara. Entonces no sale del país, porque el bautismo significa que dejo de pertenecer al árbol genealógico del primer Adán y entro a formar parte del árbol genealógico del último Adán, de Jesucristo. Es un paso de este árbol genealógico a este otro árbol genealógico. Entonces, por eso los que no se bautizan pues son como embriones congelados, ¿verdad? Han sido salvos, pero y del que confiese, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyese será condenado. O sea, ellos no son condenados, se entiende a esa condenación al lago de fuego porque han creído, pero no han sido salvos, no pueden llegar a ser salvos, es decir, a madurar. Bien, cruzar el Jordán representa, ese es el segundo cruce, de los que ya estábamos habituados y conocíamos. Cruzar el Jordán representa un compromiso de seguir con el Señor, leer la palabra, testificar, crecer en Cristo y recibir la plenitud del Espíritu Santo. Ahí pues también hay un matiz que hay que hacer, porque en realidad cruzar el Jordán viene al final de la etapa de Pentecostés. Para entrar en Pentecostés lo que hacemos es tenemos la crisis del bautismo Espíritu Santo y después el fuego, ¿verdad? Dice, la crisis del bautismo en el Espíritu Santo debiera ser asumir ese compromiso de seguir al Señor. Ahí es cuando lo asumimos, ¿eh? Pero entonces el Señor nos invita a seguirle a Él al desierto para ser tentados, nos invita a seguirle a Él para someternos al bautismo de fuego. Y ahí es donde muchos reculan, ¿no? Bien, pues debiera ser el compromiso de asumir especialmente someternos completamente al bautismo de fuego, que quemará nuestra carnalidad, lo que nos dejará listos para cruzar el Jordán al final de la etapa Pentecostés y recibir la plenitud de vida abundante en tabernáculos. Ahí podemos recibir la plenitud de vida, quizás todavía no la doble porción, pero sí hemos recibido esa vida abundante. Es una unción diferente, unas cosas son las unciones de poder y hay unciones de vida. Y hemos hablado de eso en los vídeos que tienen aquí en este canal. Así que búsquenlos por ahí, bautismo, Espíritu Santo y fuego y todo eso. Pero hay más, dice David Wilkers, un tercer cruce, que yo pongo entre paréntesis intermedio, porque ese es intermedio, ¿verdad? Viene antes de cruzar el Jordán.
O sea, viene primero el cruce del Mar Rojo, después viene el cruce, digamos, en nuestra experiencia, del arroyo de Jabot, y luego el ser vencidos o derrotados o rendidos ante el contendiente de nuestra pelea, que es el Señor, que es en Peniel. Ahí tendríamos, hay un tercer cruce, digamos, intermedio, que es el cruce del arroyo de Jabot. Un cruce hacia un lugar de verdadero reposo, pero no es en el propio Jabot, sino un poquito más adelante allí, como decíamos, en Peniel, ¿no? No exactamente reposo, digo yo, sino ahí viene la cojera espiritual, entre comillas, es decir, el rompimiento del muslo o cadera, que es el verdadero asiento de la fuerza carnal. Ustedes saben que en Peniel, al ser derrotado por el ángel, él cayó, Jacob quedó derrengado, descaderado. Y a partir de ahí es cuando se le pone el nombre de Israel. ¿Por qué? Porque ha sido derrotado por Dios, es decir, ha reconocido que Dios es soberano y que hay que dejarle a Dios hacer las cosas. No las tenemos que hacer nosotros. Que nosotros tenemos que rendirle a Él y dejar de usarle como un recadero nuestro para que haga nuestra voluntad. Nosotros nos sometemos a su soberanía y aceptamos sus circunstancias expresadas a través de nuestra vida, de nuestro trabajo, de las personas que nos rodean, de las circunstancias en general, ¿verdad? Ahí es donde quedamos derrengados. Ahí andamos ya mansos, humildes, quietitos, ya no somos arrogantes, ¿verdad? Hemos tocado la autoridad del Señor y nos ha derrotado, nos ha dejado tiesos. Es un electroshock que nos deja derrengados. No puede haber una victoria, es decir, un lugar de reposo en Dios, el reposo de Dios, entrar en el salón de Dios, eso es cruzar el Jordán, ¿verdad? Que nos lleva, eso es más adelante, está en el salón de Dios, el reposo de Dios, por lo cual, como dice Hebreos, no quisieron entrar en mi reposo. No puede haber una victoria gloriosa sobre ti mismo y el pecado, fíjate, sobre ti mismo, ahí viene el dominio propio, y el pecado, hasta que vayas a tu jabo personal. Multitudes de creyentes llenos del Espíritu y guiados por el Espíritu nunca han conocido el verdadero reposo de Dios. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, están en Pentecostés, pero se encuentran como el pueblo de Israel antiguamente dando vueltas y vueltas en el desierto, y muchas veces el Señor les lleva frente al Jordán para cruzar, pero dice, Nana y Cuca, que ahí hay gigantes, ¿para qué vamos a pasar por allí? Cruzaron esos 12 espías, ¿verdad? Pero sin embargo solo 2 dijeron, no, vamos a por ello, que lo comeremos como pan. Bueno, la desgracia es que muchos llegan a la etapa final de Pentecostés, pero no se atreven, son temerosos de cruzar el Jordán y enfrentar a los gigantes después de cruzar, ¿verdad? Esos últimos ídolos que hay ahí. Dice, no puede haber una victoria gloriosa sobre ti mismo y el pecado hasta que vayas a tu jabo personal. Multitudes de creyentes llenos del Espíritu y guiados por el Espíritu nunca han conocido el verdadero reposo de Dios, el shalom de Dios, la vida victoriosa de paz, primero, después de gozo y después de amor, que es debido al pecado oculto. Yo he puesto ahí, eso es lo que impide el pecado oculto en la vida de los creyentes. Yo he puesto también el peso y el pecado que nos asedia, como dice Hebreos 12.1, es ese pecado especial o ese ídolo también especial que no hemos podido derrotar, que no hemos podido entregar. Pecado oculto o la incredulidad, ahí la tienen, la mata de la incredulidad, que hay que pisarla con el antídoto de la quietud para que tengamos la paz. La mata de la incredulidad o el temor, que se contrarresta con el antídoto de la quietud, de la rendición, y entonces viene la paz. Y después de ahí venceríamos la otra mata, que es la queja murmuración, a través de, ahora sí, una alabanza genuina, una gratitud genuina, que va a producir el gozo. Dios dijo de Israel, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3.19. Fíjese que Hebreos es donde tenemos en el capítulo 4, donde se habla de esto, que no pudieron entrar a causa de incredulidad, a causa de la desobediencia. Y en Hebreos 4 es cuando dice partir el alma y el espíritu, que es esa experiencia que tenemos precisamente al tener esta rendición, esta muerte, esta sepultura y esta resurrección. A partir de ahí, nuestra carne muere,
y nuestra alma es separada de nuestro espíritu y podemos discernir correctamente lo que viene de nuestra carne, de nuestra vida almática y lo que viene del Señor, del Espíritu, de la revelación, incluso de la voz del diablo, que a veces las confundimos todas. Y decimos, sí, el Señor me ha dicho, pero la mayoría de las veces el Señor no me había dicho nada. A partir de ahora vamos a empezar a discernir la voz del Señor bien y a discernir, a escuchar bien la voz de Dios y a discernir en el sentido del olfato espiritual, que es el más importante de los sentidos, tener olfato espiritual ya cada vez más desarrollado. Hebreos 13:19. Bien, nuestro Señor quiere cambiarnos a nuevas personas con corazones puros y manos limpias. Corazones puros y manos limpias. Nuestro interior y las obras nuestras. Ya no vamos a hacer obras muertas, obras que aunque parezcan buenas y vengan del árbol parezcan buenas, vienen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tanto el bien como el mal viene de la carne, no viene del árbol de la vida. Entonces, en nuestro jabo personal es el lugar donde el Señor escucha nuestros gritos de desesperación y nos toca. Y podemos quedarnos quietos. Dejamos de tratarle de ayudar a Dios a hacer el milagro. Dejamos de tratar de ayudarle al Señor a liberarnos, a conseguir esto, a conseguir los otros. Simplemente nos rendimos a Él y esperamos en Él. Repito, el Señor escucha nuestros gritos aquí de desesperación y nos toca así, nos derrenga, así como tocó a Jacob. Durante la lucha de Jacob con el Señor, su muslo se separó de la articulación y el Señor lo debilitó a propósito. ¿Y qué ocurra? Que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí, cuando yo dejo de hacer, es cuando Dios hace. Cuando yo dejo de tratar de hacer, es cuando Dios hace. Él puede paralizar tus esfuerzos humanos, lo que decíamos, la energía de la carne, dejamos de apoyarnos en Egipto, en brazo de hombre, demás, en la abuela, en el préstamo, en el jefe, en el no sé quién, y nos apoyamos solo en el Señor. Apostamos, toda nuestra apuesta es a la carta del milagro, es decir, a la carta de Dios, no de lo que nosotros podamos hacer. Él puede paralizar, repito, tus esfuerzos humanos y hacerte cojear, humillado y lisiado. Pero tu rendición te llevará a la victoria. Qué paradójico es, pero qué verdad más gigantesca, qué verdad espiritual más gigantesca. Quizás la mayor. Él puede paralizar tus esfuerzos humanos y hacer cojear. Es dejar de esforzarse, es dejar de hacer, es dejar de tratar. Y humillado y lisiado. Pero tu rendición te llevará a la victoria, totalmente dependiente de tu libertador. Ahí podemos ser dependientes de la lluvia que cae del cielo. Ya no regamos con el pie como en Egipto, que nuestro pie aparcaba el surco a un lado y al otro para que el agua entrara por aquí, por este surco o por el de allá. Aquí viene la lluvia del cielo. Cruzamos el Jordán, el agua vieja va a morir, como decíamos, al mar muerto, ahí se evapora y ahora viene de arriba, la lluvia que viene de arriba. Esa es la lluvia de bendición, ¿verdad? Que es la que depende de Dios, para la cual tenemos que estar en obediencia. Si estamos en obediencia hay bendición. Si estamos en desobediencia, pues hay un montón de maldiciones y de problemas. Bien, y ahora unas letras de mi cosecha para tratar de especificar un poquito más estas cositas, ¿verdad? Administrador. Según nuestra propia experiencia, creemos que los 3 cruces podrían ser así. Primero, Mar Rojo. Creemos que representa el bautismo en agua. Es el segundo paso tras la aplicación de la sangre en Egipto. Era la Pascua justificación, como decíamos al principio, que nos permite salir del mundo. Hasta que no cruzamos el Mar Rojo, no hemos salido realmente de Egipto. Y el faraón viene detrás a tratar de cogernos, ¿verdad? Porque algunos son justificados por la sangre, evidentemente, al creer en la justificación, pero no salen de Egipto para cruzar el Mar Rojo, es decir, no se bautizan, y entonces permanecen como embriones congelados.
La segunda crisis o el segundo cruce sería el arroyo de Jabot, donde podíamos incluir también Peniel, la derrota en Peniel. Cruzo Jabot y entonces entro en Peniel. Paso de un territorio al otro ya. Esto representa la rendición total o muerte. Se deja de luchar y se afirma la rendición y se firma, la rendición o armisticio. Dos naciones que están en guerra dejan de luchar cuando se firma la paz. Entonces, tenemos que dejar de luchar y firmar la paz y dejar de luchar. Perdiendo la batalla, ganamos la victoria. Esto ocurre justo poco antes de cruzar el Jordán. El que ha llegado a Peniel, luego va a tener pronto esa experiencia ya de muerte, de sepultura, ¿no? Porque digamos que Peniel podría significar la rendición, la muerte. Y entonces en el Jordán nos encontramos ya el último paso, el último cruce, el del río Jordán, que representa la sepultura mediante las piedras que quedan en el lecho del río. Ahí simboliza la muerte. Recuerda que no cruzaron hasta que todos los hombres de guerra cayeron en el desierto. En Josué 4 y 5 se nos dice, tenemos que dejar de ser hombres de guerra porque solo los hombres de paz como Salomón construyen el templo. O pueden construir el templo. Tenemos que dejar de ser Boanerges. Tenemos que dejar Esaús, hombres Peret Abdan, ¿no? Hombres asnos, ¿no? Por las piedras que se levantan y la resurrección, que decimos que es las piedras que se levantan del otro lado del río. Tenemos simbolizadas en el Jordán la sepultura y la resurrección, y la muerte la tenemos representada en Peniel Jabot o Jabot Peniel. Es la resurrección lo que nos lleva a la plenitud del Espíritu y al reposo de Dios en Gilgal. Ahí es donde viene el verdadero reposo, porque ahí todavía no ha venido la vida de resurrección en Jabot. Lo que nos lleva al verdadero reposo es cuando cruzamos ya el Jordán y entonces después de eso reposamos en Gilgal, para donde Dios va a circuncidar nuestro corazón. Es la resurrección, repito, lo que nos lleva a la plenitud del Espíritu y al reposo de Dios en Gilgal, a la vida victoriosa, al andar en el Espíritu, al Shalom de Dios, a conquistar toda la tierra, que es Cristo, Cristo formado en nosotros, por los que, la esperanza de gloria. Hijitos míos, decía Pablo, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí es donde viene el nuevo nacimiento. Ahí es donde viene la vida de resurrección. El engendramiento fue en la Pascua, la gestación fue en Pentecostés y el nacimiento viene ahí del otro lado del Jordán. Bueno, siempre a mí me pasaba, yo siempre lo había visto como dos cruces, aunque tuve una experiencia de Peniel muy marcada, pero este devocional de David Wilkerson me ayudó a situarlo con más claridad, porque, claro, no me había dado cuenta que Peniel y Jabot viene antes del Jordán, y así ocurrió en mi experiencia. Yo tuve esa experiencia muy marcada y también muy marcada la experiencia de sepultura y resurrección. Siempre lo habíamos visto como dos cruces. Primero el cruce del Mar Rojo, que nos conduce a la Pascua. Bueno, Atrio Egipto, nombre natural. En realidad la Pascua que nos conduce al atrio, más bien, perdón, estaba leyendo mal. Primero el cruce del Mar Rojo, que nos conduce de la Pascua, de Pascua. Pascua es el atrio, es Egipto, es el hombre natural. A Pentecostés, que es el lugar santo, desierto, el hombre almático o carnal, que está mezclado con el espiritual. Una situación maravillosa, pero todavía hay una mezcla porque no ha sido separada el alma del espíritu y no tenemos perfecto discernimiento, perfecta revelación, perfecta visión. Segundo, tenemos el cruce del Jordán, que ahí tenemos la muerte, la sepultura y la resurrección,
que nos conduce de Pentecostés a Tabernáculos, lugar santísimo, tierra prometida, hombre espiritual. Es decir, yo pongo aquí que el cruce del arroyo de Jabot podría considerarse como una fase o el preámbulo o la entradilla al cruce del Jordán. En concreto, la muerte o rendición, porque de hecho queda del lado oriental del Jordán. Lo hemos visto en el mapa, queda al este del Jordán. Y nosotros vamos cruzando hacia la tierra prometida que está hacia el oeste, que es la sepultura y la resurrección, como hemos dicho antes, el Jordán. Y Jacob todavía debería cruzar el Jordán después para entrar a la tierra prometida en el lado occidental, ya que Jacob venía de Siria, que es la casa de la pan que tipifica la carne, ¿verdad? Y va regresando a Israel, en lugar de la soberanía de Dios. Bueno, pues yo creo que está explicado con mucha claridad. Quizás usted al escucharlo por primera vez necesite releer esto y pensar y ver cómo cuadra esto en tu experiencia y poder ubicarse a dónde está usted quizás. Estoy cerca de Jabot o ya crucé Jabot, qué viene ahora, tal. Esto le da una idea de esas fases por las que los vencedores tienen que atravesar si quieren ser vencedores. Y no, desgraciadamente, la inmensa mayoría no se atreve a vencer y se quedan precisamente al otro lado, al lado oriental del Jordán. Nunca entran a la vida victoriosa, nunca entran a tabernáculos. Espero que con ustedes no ocurra así. Bien, pues esto es lo que teníamos para hoy. El próximo día vamos a tener uno que va a ser cortito, pero que también entra un poquito dentro de todo esto, porque vamos a ver un artículo que se titula La aflicción del encierro en la inactividad, manantiales en el desierto. Y la inactividad es una parte muy importante de esta última fase, digamos, de tabernáculos, e incluso después, digo, de Pentecostés, e incluso después de empezar allí cuando estamos en el reposo de Gilgal, ¿verdad? El Señor nos lleva al sanatorio de la inactividad, que es importante. Un artículo que también me encanta. Me encantará compartirlo con ustedes. Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Gracias por haberme acompañado a todos. Orar al Señor para que les conceda discernimiento pleno de todas estas fases, de estos cruces, que les dé discernimiento, y para ello ya saben que tienen que pasar por aquí y entrar al lugar santísimo. Tiene que ser roto el velo. Esto se lo voy a repetir todos los días hasta que les entre claro de que en Pentecostés todavía hay un velo. Todavía somos almáticos en parte y tenemos que cruzar del otro lado del velo. Nuestra vida almática tiene que ser acabada para que podamos entrar a la vida victoriosa. Bueno, pues entonces emplazándoles hasta el miércoles para que veamos esos 2 nuevos capítulos de Deuteronomio. Aprovecho para decirles que lo pasen bien.